Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. Aquel martes por la tarde, mientras recogía la mesa de la cocina, sonó mi móvil. Al ver en la pantalla el nombre de Javier, mi marido de más de 20 años, sentí una mezcla de costumbre y confianza. Contesté con voz tranquila, esperando escuchar alguna petición cotidiana, quizá que llegaría tarde o que comprara algo en el supermercado. Pero lo que escuché me dejó helada. Con un tono seco y distante, Javier me dijo sin rodeos: quiero el divorcio. No hubo preámbulos ni explicación, solo esas 3 palabras que atravesaron mi pecho como un cuchillo. La serenidad que solía reconocer en su voz había desaparecido. Era un tono frío, mecánico, como si hablara con una desconocida. Durante unos segundos no supe reaccionar, quedé paralizada con el teléfono pegado a la oreja y los ojos clavados en el mantel todavía húmedo de café. Intenté balbucear algo, pero la garganta se me cerraba. Jamás había pensado que nuestra historia pudiera romperse de manera tan brusca, sin una conversación previa, sin una pelea que lo justificara. Lo primero que sentí fue incredulidad, como si aquello fuera una broma cruel. Sin embargo, la firmeza en sus palabras me aplastó la esperanza. La sensación de vacío me envolvió, y el aire en la cocina se volvió más denso, como si el mundo entero me abandonara en ese instante. Javier no dejó espacio para preguntas ni para lágrimas. Con la misma frialdad añadió que no quería hablar más conmigo, que todo debía gestionarlo con su abogado. Su voz cortante me hizo comprender que aquello no era un arrebato ni una discusión pasajera, era una decisión tomada. Sentí un mareo recorrerme el cuerpo, como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Recordé de golpe los años compartidos, las noches de insomnio cuidando de nuestros hijos, los sacrificios que había hecho para mantener un hogar estable. Todo parecía reducido a nada con esas pocas frases. Y lo peor fue la certeza de que no había vuelta atrás, la vida que conocía acababa de romperse con una llamada de apenas un minuto. Cuando aún intentaba asimilar lo que Javier me había dicho, su voz volvió a sonar con un tono aún más duro: no quiero hablar más contigo. Todo lo tratarás con mi abogado. Sentí un nudo en el estómago, como si me arrancaran de golpe el derecho a ser escuchada. Yo, que había compartido con él más de 2 décadas de mi vida, era ahora tratada como una extraña, como un trámite más. No me dio espacio para preguntas ni explicaciones, simplemente me redujo a una interlocutora indeseada, una sombra incómoda que debía desaparecer de su camino. Su indiferencia me humilló más que la palabra divorcio en sí. Colgué el teléfono sin saber cómo seguir respirando. La cocina parecía encogerse a mi alrededor, y el eco de sus palabras martilleaba en mi cabeza. Me miré en el espejo pequeño colgado en la pared y apenas reconocí mi rostro pálido, con los ojos vidriosos de impotencia. Nunca imaginé que alguien pudiera cerrar así una historia compartida, como si se tratara de una simple operación bancaria. Aquella humillación no era solo un golpe a mi orgullo, sino también una forma cruel de borrar mi voz. Era como si Javier quisiera que mi existencia quedara reducida a un simple papel firmado en un despacho. La herida no sangraba por fuera, pero dentro de mí se abría un abismo profundo. Recordé nuestro primer piso en Lavapiés, los días en los que apenas teníamos para pagar la luz, y como yo siempre confié en que juntos podíamos con todo. Pensé en las noches de insomnio cuidando de los niños con fiebre, en las mañanas en las que corría a trabajar sin apenas desayunar para que a él nunca le faltara apoyo. Todo ese pasado se derrumbaba en mi mente, convertido en cenizas, al escuchar que ya no quería compartir la vida conmigo. La herida era invisible, pero desgarradora. Intenté contener el llanto, pero las lágrimas caían sin permiso, silenciosas y pesadas, como si cada una llevara consigo un recuerdo roto. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué momento dejé de ser suficiente para él. No había discusiones recientes,
ni señales tan claras que me hubieran preparado para este golpe. Todo parecía venir de la nada, aunque en mi interior comenzaba a crecer la sospecha de que Javier llevaba tiempo planeándolo en secreto. La herida no se curaría con palabras, porque nunca llegaron. Era una fractura en mi alma, un vacío que me dejaba sin aliento. Pasaron 2 días en un silencio insoportable, hasta que recibí un correo electrónico con la dirección del abogado que supuestamente llevaría nuestro divorcio. Leí una y otra vez la dirección en el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía, y el corazón me latía desbocado. Sentía que cada paso que daba hacia esa cita era como caminar hacia un juicio anticipado, donde ni siquiera sabía cuál sería mi papel. Me vestí con ropa sencilla, pero cuidada, como si con ello pudiera mostrar que seguía en pie a pesar del dolor. Salí de casa con un temblor que no podía controlar. El despacho estaba en un edificio antiguo, con una entrada fría y ascensores de hierro que rechinaban al moverse. Al llegar, respiré hondo y llamé a la puerta con los nudillos, intentando ocultar mi inseguridad. El recepcionista me miró de arriba abajo con cierta incomodidad antes de indicarme que esperara en una sala pequeña, con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros de derecho. El ambiente me pareció asfixiante, como si todo el lugar respirara tensión acumulada. Sabía que, al cruzar esa puerta, mi vida cambiaría para siempre. Cuando el abogado me recibió en su despacho, lo primero que noté fue su incomodidad. Evitaba mirarme directamente a los ojos, como si en ellos pudiera descubrir la verdad que intentaba ocultar. Me ofreció asiento con un gesto rápido, mientras recolocaba unos papeles que ya tenía preparados sobre la mesa. El silencio era tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj colgado en la pared. Todo en aquel lugar transmitía frialdad, como si mi presencia fuese una carga. Yo intentaba mantener la calma, pero sentía que algo no encajaba en esa actitud distante. Respiré hondo y observé cada detalle a mi alrededor, los archivadores perfectamente alineados, las cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz, y el sudor que comenzaba a marcar su frente a pesar de que hacía fresco en la sala. Noté que sus manos temblaban ligeramente cuando me pasó un vaso de agua, gesto que no conseguía ocultar del todo. Esa tensión flotaba en el aire como una advertencia silenciosa. En ese momento comprendí que lo que iba a escuchar no sería sencillo ni justo. El ambiente mismo parecía empujarme a desconfiar de todo lo que estaba por venir. El momento decisivo llegó cuando abrí la boca para presentarme. Con voz firme, dije, sí, soy la esposa de Javier. Fue entonces cuando el abogado perdió la compostura. Sus manos comenzaron a temblar, y el bolígrafo que sujetaba cayó al suelo con un golpe seco. Intentó recuperarlo con una sonrisa forzada, pero era evidente que mi sola presencia le había descolocado por completo. Observé cómo tragaba saliva con dificultad, como si las palabras que guardaba se le atragantaran. Aquel temblor no era normal, escondía algo mucho más profundo. Me incliné hacia él, con la intención de mostrar seguridad aunque por dentro me consumía la incertidumbre. El abogado evitaba mi mirada y pasaba las hojas de un lado a otro sin sentido, intentando ganar tiempo. El nerviosismo se reflejaba en cada movimiento torpe, en la forma en que sus dedos tamborileaban contra la mesa. En mi interior, la sospecha crecía, ¿por qué se alteraba tanto al verme? Su reacción no era la de un profesional acostumbrado a trámites de divorcio. Era como si guardara un secreto que no debía salir a la luz. Con un suspiro entrecortado, el abogado me señaló un montón de documentos cuidadosamente ordenados en carpetas azules. Estos son los papeles que deberá firmar, dijo, intentando sonar seguro. Me incliné hacia adelante para observarlos y noté que no se trataba solo de un convenio de divorcio. Había cláusulas extensas, con párrafos redactados en un lenguaje enrevesado, donde se mencionaban bienes y propiedades que yo jamás había visto reflejados en conversaciones previas con Javier. Aquello no era una simple separación, era un plan cuidadosamente diseñado.
Mis manos temblaron al rozar los bordes de aquellos folios. Reconocí la firma de Javier en varias páginas, ya estampada, como si todo estuviera decidido sin mi participación. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que pretendían reducir mi papel al de una mera firmante, sin voz ni voto. En ese instante, comprendí que mi marido no solo quería divorciarse, sino que también buscaba arrebatarme todo lo que habíamos construido juntos. La pila de documentos sobre la mesa era una trampa disfrazada de legalidad. Al comenzar a leer con calma, me di cuenta de que las cláusulas no eran simples acuerdos de divorcio. Entre frases legales complicadas se escondía una renuncia total a mis derechos sobre la vivienda familiar y los bienes gananciales. No solo quería separarse, quería borrarme de todo lo que habíamos construido durante más de 20 años. El abogado, con voz entrecortada, señalaba las firmas como si fueran meras formalidades. Yo sentía que la sangre me hervía al comprobar que pretendían hacerme firmar una condena disfrazada de trámite. Me quedé inmóvil, repasando cada línea como si fueran puñaladas escritas en tinta. Aquella maniobra era más que una traición, era un intento de robarme la dignidad bajo el amparo de la ley. Comprendí que Javier no había llegado a esa decisión de repente, sino que llevaba tiempo preparando cada detalle. El abogado evitaba mis ojos porque sabía lo que estaba sucediendo. Esa renuncia no era casualidad, era la pieza clave de un plan calculado para dejarme sin nada. A medida que pasaba las páginas, descubrí algo todavía más grave, un acuerdo privado donde yo cedía casi todo el patrimonio a nombre de Javier. Había cuentas corrientes y movimientos que jamás había visto en nuestras conversaciones como pareja. Era como si él llevara una doble vida financiera, escondida a mis espaldas durante años. Sentí un mareo al leer esas cifras, dinero que nunca pasó por nuestras manos en casa. Era evidente que estaba ocultando un patrimonio paralelo para dejarme desprotegida. El abogado intentaba que firmara rápido, como si todo fuera rutinario. Pero cuanto más leía, más claro quedaba que aquello no era un divorcio normal, sino una emboscada legal. Me pregunté cuántos meses llevaba Javier preparando esas transferencias y contratos en secreto. Lo más doloroso era comprender que mientras yo confiaba en él, él se dedicaba a planear cómo despojarme de todo. No eran solo bienes materiales, era mi confianza, mi historia y mi esfuerzo lo que estaba en juego. En medio de ese mar de cláusulas, un detalle me heló la sangre. Entre los movimientos bancarios aparecía un nombre repetido en varias transferencias, Marta. Lo reconocí de inmediato, era una compañera de trabajo de Javier de la que alguna vez me había hablado con demasiada familiaridad. Las cantidades que le había enviado eran escandalosas, sumando cifras que jamás habría imaginado. En ese momento, la verdad se clavó en mi pecho, no solo me traicionaba legalmente, también sentimentalmente. Las piezas encajaron de golpe. Mientras yo pensaba que trabajaba horas extras para el bien de la familia, él desviaba dinero hacia otra mujer. No se trataba solo de una infidelidad, era la confirmación de que todo lo que yo había vivido en los últimos años había sido una mentira cuidadosamente mantenida. El engaño no estaba solo en los papeles, estaba en cada palabra y cada sonrisa que compartió conmigo mientras construía su doble vida. Y allí, en ese despacho, la traición se hizo carne. Al ver aquel nombre escrito varias veces en los extractos bancarios, sentí como mi corazón se aceleraba con violencia. Marta no era un simple contacto laboral, la había conocido en una cena de empresa y recordaba perfectamente la forma en que le sonrió a Javier aquella noche. Yo, ingenua, no quise dar importancia a esa complicidad, convencida de que la confianza era la base de nuestro matrimonio. Ahora todo cobraba un sentido cruel, esas transferencias no eran préstamos ni gestos inocentes, eran la prueba de una relación oculta. Me llevé la mano a la boca intentando contener un grito. Las cantidades superaban los miles de euros, justificadas con conceptos absurdos que parecían inventados a toda prisa.
Mi marido había vaciado nuestras cuentas familiares para mantener a otra mujer, mientras yo luchaba cada mes por cuadrar gastos y pagar la hipoteca. No era solo una traición sentimental, era también un desprecio económico hacia mi esfuerzo diario. Sentí que la sangre me hervía al comprender que había financiado, sin saberlo, su vida paralela con Marta. El peso de esa verdad cayó sobre mí como un edificio derrumbándose de golpe. Sentí que cada recuerdo compartido con Javier se volvía una mentira, una representación bien ensayada para ocultar su verdadera vida. Las cenas familiares, las vacaciones, incluso los pequeños detalles de cariño, todo parecía ahora parte de un teatro cruel. No podía evitar preguntarme cuánto tiempo llevaba viviendo en esa farsa, cuánto de nuestro matrimonio había sido auténtico y cuánto una estrategia para mantenerme engañada. Me aferré a los reposabrazos de la silla, intentando no perder el control. El abogado me observaba con una mezcla de incomodidad y miedo, consciente de que cada palabra que leyera me destruía un poco más. No lloré en ese momento, no porque no quisiera, sino porque las lágrimas se negaban a salir de unos ojos paralizados por la traición. Era como si mi alma hubiera quedado suspendida en un silencio helado, incapaz de reaccionar. Mi derrumbe era interno, invisible, pero implacable. En medio de aquel abismo, una chispa de lucidez comenzó a abrirse paso. Si Javier había preparado todo con tanta frialdad, yo no podía rendirme firmando a ciegas. Tenía que reunir fuerzas donde solo había dolor, porque la alternativa era quedarme sin nada, ni bienes ni dignidad. Me escuché a mí misma decir con voz temblorosa pero firme, no firmaré nada hoy. Necesito tiempo para consultar con otro abogado. Fue como recuperar un pequeño fragmento de control en medio del caos. El abogado tragó saliva y asintió, aunque estaba claro que aquella no era la respuesta que esperaba. Su incomodidad aumentó, y en sus ojos vi el temor de que el plan se viniera abajo. Me levanté despacio, recogí mi bolso y guardé los papeles que había hojeado como si fueran pruebas de un crimen. Sentí un estremecimiento al salir por la puerta, pero también una nueva determinación. Podía estar destrozada por dentro, pero no iba a entregarle mi vida a Javier en una firma. Esa misma tarde, tras salir del despacho, caminé sin rumbo por las calles de Madrid con un peso insoportable en el pecho. Cada paso era un intento desesperado por ordenar mis pensamientos, pero lo único que sentía era una mezcla de rabia y dolor. Sabía que no podía quedarme quieta, que debía buscar ayuda antes de que Javier lograra consumar su plan. Con el móvil en la mano, empecé a buscar bufetes independientes especializados en derecho de familia, temblando al marcar los números. Después de varios intentos, conseguí una cita en un despacho en la calle Serrano, conocido por su experiencia en casos complejos de divorcio. La secretaria me atendió con amabilidad y me aseguró que podrían analizar mi situación a fondo. Por primera vez en días, sentí una leve chispa de esperanza. Sabía que no iba a ser fácil, pero al menos ya no estaba sola frente a la trampa legal de Javier. Con esa decisión, había dado el primer paso para defenderme. El día de la cita llegué nerviosa, con todos los documentos que había recogido en el despacho de Javier. La abogada que me recibió, una mujer de unos 50 años llamada Teresa, me inspiró confianza desde el primer momento. Tras escuchar mi relato con paciencia, comenzó a revisar cada papel con un gesto serio. Sus ojos se entrecerraron al llegar a la parte donde Javier intentaba que yo renunciara a mis derechos sobre los bienes gananciales. Me explicó que aquello era ilegal y que claramente buscaban aprovecharse de mi vulnerabilidad. Lo más impactante fue cuando me señaló otro detalle oculto entre los documentos, un informe médico manipulado que intentaba presentarme como incapaz de administrar bienes. Al escucharlo, me quedé helada, con el corazón a punto de salirse del pecho. Teresa me aseguró que se trataba de una táctica usada en ocasiones para arrinconar a un cónyuge, pero que teníamos cómo defendernos. Con firmeza, me dijo, no estás sola,
y no vas a perder lo que te corresponde. Aquellas palabras me devolvieron la fuerza que creía perdida. Cuando comprendí que Javier no solo me traicionaba con otra mujer y con maniobras financieras, sino que además intentaba presentarme como inestable, sentí una indignación indescriptible. No se trataba únicamente de dinero, era un intento de anularme como persona, de destruir mi reputación y mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Me ardía la piel de rabia al imaginarlo justificando delante de un juez que yo no era capaz de gestionar lo que juntos habíamos levantado. Esa indignación, lejos de hundirme, me dio una nueva energía. Ya no se trataba solo de salvar mis bienes, sino de proteger mi dignidad y mi voz. No iba a permitir que me tacharan de incapaz cuando había sido yo quien sostuvo nuestra familia durante años. Teresa me miró fijamente y dijo que lucharíamos con todas las pruebas necesarias. En ese instante comprendí que mi dolor se estaba transformando en fuerza. Y que Javier había subestimado el poder de una mujer herida. Teresa no perdió tiempo. Me explicó que lo primero era interponer una denuncia por falsificación documental, porque aquel informe médico manipulado no podía quedar impune. Preparamos un escrito urgente solicitando al juez acceso a todas las cuentas bancarias de Javier, convencidas de que allí encontraríamos pruebas demoledoras. Mientras ella redactaba con una seguridad que me tranquilizaba, yo repasaba mentalmente cada detalle de mi matrimonio, buscando señales que en su momento no vi. Era como ir encajando las piezas de un rompecabezas doloroso. El plan de Teresa era claro: demostrar que Javier había intentado despojarme de mis derechos con documentos ilegales, al mismo tiempo que desviaba dinero hacia su amante. Era un contraataque que no solo podía salvar mi patrimonio, sino también desenmascararle ante la justicia. Por primera vez sentí que no era yo quien estaba a la defensiva, sino que ahora él tendría que explicar cada uno de sus actos. Esa sensación de equilibrio me dio un respiro. No era venganza, era justicia. A las pocas semanas llegaron los primeros resultados de la investigación bancaria. Recuerdo la tensión en el despacho de Teresa cuando abrió el sobresellado. Sus ojos se abrieron con indignación y me pasó los extractos uno por uno. Allí estaban las transferencias, más de 60.000 euros enviados a Marta en menos de un año. Las cantidades eran regulares, justificadas con conceptos falsos como asesoría o proyectos privados. Todo era tan descarado que me costaba creerlo. Mis manos temblaban al sostener aquellas pruebas que confirmaban lo que ya intuía. No eran rumores ni sospechas, era dinero real que Javier había sacado de nuestra vida para sostener a otra mujer. La rabia me atravesó, pero también un extraño alivio: al fin tenía pruebas sólidas que nadie podía negar. Teresa sonrió con seriedad y dijo: con esto, lo tenemos todo. Su convicción me hizo sentir que, después de tanta oscuridad, la verdad comenzaba a abrirse paso. El día señalado llegó y mi cuerpo temblaba de nervios desde la madrugada. Me vestí con la ropa más sobria que tenía, intentando transmitir firmeza aunque por dentro me sintiera quebrada. Al llegar al juzgado de familia de Plaza de Castilla, vi a Javier esperándome con una seguridad arrogante. Llevaba un traje impecable y estaba rodeado de abogados caros que le hablaban al oído, como si todo estuviera bajo control. Su sonrisa confiada era una provocación que me desgarraba por dentro. Me senté en la sala, intentando no mirarle, concentrada en las carpetas que Teresa sostenía como un escudo. El murmullo del público, el eco de los pasos en el pasillo y el golpeteo de mi propio corazón componían una sinfonía insoportable. Todo lo que había vivido en esas semanas se resumía en ese momento decisivo. Sabía que ya no era solo un divorcio, era el juicio que decidiría si me arrebataban mi dignidad o si, al fin, se haría justicia. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí que las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme en pie. Miré al juez con decisión y conté, paso a paso, todo lo que había descubierto: las cláusulas abusivas,
la renuncia forzada a mis derechos, el informe médico manipulado y, finalmente, las transferencias a Marta. Mi voz al principio vacilaba, pero poco a poco ganó firmeza. No estaba allí para suplicar, sino para defender mi dignidad. Cada palabra era una herida expuesta, pero también una prueba irrefutable. Mientras hablaba, notaba la mirada de Javier clavada en mí, llena de rabia contenida. Quería intimidarme, hacerme dudar, pero no lo consiguió. Recordé cada noche sin dormir, cada lágrima que derramé, y transformé ese dolor en valor. Mostré los documentos, señalé los extractos bancarios y expliqué cómo había descubierto el engaño. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido por mi propia voz. Ese testimonio era más que una defensa, era mi renacimiento. El magistrado escuchó en silencio, con los ojos fijos en mí y las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminé, hizo una pausa larga que parecía eterna. Después pidió a Javier que explicara las transferencias y el supuesto informe médico. Su tono fue seco, sin disimular la sospecha. Javier intentó justificarse, pero sus palabras resultaban torpes, improvisadas, sin coherencia. El juez frunció el ceño y ordenó investigar a fondo la posible falsedad documental. La reacción fue como un rayo que partió la seguridad de Javier en 1000 pedazos. La sonrisa confiada desapareció y su rostro se volvió tenso, sudoroso. Sus abogados intentaban intervenir, pero el magistrado los interrumpió con firmeza. Por primera vez, vi a Javier tambalearse frente a una autoridad que no podía manipular. El juez dejó claro que aquello no sería un simple divorcio, sino un proceso judicial mucho más grave. Yo respiré hondo, la verdad empezaba a ganar terreno. En medio de la presión, el abogado de Javier comenzó a mostrarse incómodo. Sus manos temblaban y evitaba mirarle directamente. El juez le pidió explicaciones sobre los documentos que me había entregado y, tras varios intentos fallidos de responder, se quebró. Admitió que Javier le había obligado a preparar papeles ilegales, bajo amenaza de romper el contrato y denunciarle falsamente por negligencia. Sus palabras cayeron como un mazazo en la sala. El murmullo del público fue inmediato. Javier palideció al escuchar la confesión de su propio defensor. Esa traición no provenía de mí, sino de alguien que él creía tener bajo control. El abogado, aunque nervioso, parecía aliviado de liberarse de esa carga. Reconoció que nunca había estado de acuerdo con lo que se le pidió, pero que había cedido por miedo. Aquella declaración selló el derrumbe moral de Javier. Su máscara de hombre intachable se resquebrajaba delante de todos. El rostro de Javier se transformó en una máscara rota. La seguridad con la que había entrado en la sala se desmoronó en cuestión de minutos. Ya no era el hombre altivo que intentaba mirarme por encima del hombro, sino alguien acorralado, consciente de que la verdad se había vuelto en su contra. Sus abogados intentaban recomponer la estrategia, pero el juez había dejado claro que todo debía ser investigado. La caída era inevitable, y él lo sabía. Yo lo observaba en silencio, con una mezcla de dolor y justicia contenida. No disfrutaba viéndolo hundirse, pero era imposible no sentir que el destino estaba poniéndole frente al espejo de sus propias mentiras. Durante años se había escondido bajo la imagen de esposo ejemplar, de trabajador honrado, y ahora toda esa fachada se desplomaba. En la sala ya nadie lo veía como un hombre respetable, sino como lo que era, un farsante desenmascarado. Los días posteriores al juicio fueron un torbellino de noticias. Marta, la mujer a la que Javier había desviado tanto dinero, dejó de aparecer por completo. Cerró sus redes sociales, pidió la baja en la empresa y borró cualquier rastro de su relación con él. Era evidente que no quería quedar vinculada a un escándalo que podía salpicarle. Su silencio confirmaba lo que todos sospechaban: había sido parte de aquel engaño, aunque ahora se desmarcara.
Para mí, su desaparición fue un alivio extraño. No necesitaba enfrentarme a ella ni escuchar excusas que solo me harían más daño. Marta se esfumó como una sombra que nunca debió cruzarse en mi vida. Lo que más me dolía no era su existencia, sino la traición de Javier. Comprendí que ella había sido solo una pieza más en el juego sucio que él había organizado. Y con su ausencia, el peso del juicio recaía solo sobre él. Meses después, llegó el día de escuchar la sentencia definitiva. Entré en la sala con el corazón acelerado, pero con la certeza de que habíamos luchado hasta el final. El juez dictaminó el divorcio a mi favor, reconociendo mi derecho de uso de la vivienda familiar y el reparto equitativo de los bienes gananciales. Cada palabra del magistrado era como un bálsamo que cicatrizaba las heridas abiertas. Por fin, la justicia estaba de mi lado. Mientras escuchaba el fallo, sentí un nudo en la garganta. No era una victoria celebrada con alegría, sino con lágrimas silenciosas de alivio. Había perdido un matrimonio, pero había recuperado mi dignidad y mi voz. Javier quedó sentado, derrotado, con la mirada perdida en el suelo. Yo levanté la cabeza, consciente de que aquel momento marcaba el inicio de una nueva etapa. No había nada que devolverme los años entregados, pero al menos la justicia había sido clara y firme. Tras la sentencia del divorcio, el juez abrió de inmediato un proceso penal contra Javier por falsificación de documentos y fraude patrimonial. La noticia cayó como una bomba en su entorno, especialmente en su trabajo, donde hasta entonces había sido considerado un hombre respetable. Sus propios compañeros comenzaron a mirarle con desconfianza, y la empresa no tardó en suspenderle de su cargo mientras se investigaba todo. Lo que había querido mantener oculto ahora se debatía en pasillos judiciales y en murmullos de oficina. Yo observaba todo desde la distancia, sin necesidad de venganza, pero con la certeza de que la justicia avanzaba. Javier ya no podía manipular ni esconderse tras una máscara de honradez. Cada paso legal era una prueba más de que había intentado destruirme y que, en su ambición, había terminado destruyéndose a sí mismo. Aunque dolía recordar todo lo vivido, ver que la ley no le permitía escapar de sus crímenes me dio un respiro que no había sentido en mucho tiempo. Cuando salí del juzgado aquel día, la lluvia caía sobre Madrid como si quisiera limpiar mis heridas. Caminé despacio por la Gran Vía, dejando que las gotas se mezclaran con las lágrimas que ya no podía contener. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Al fin había terminado una batalla que me desgarró por dentro, pero que también me enseñó de qué estaba hecha. El peso que llevaba sobre los hombros parecía disiparse con cada paso. Me detuve frente a un escaparate iluminado y me miré en el reflejo. Vi a una mujer cansada, marcada por la traición, pero también más fuerte que nunca. Había recuperado mi dignidad, mi voz y, sobre todo, la certeza de que no estaba sola. Sabía que me quedaba un largo camino por recorrer, lleno de retos, pero por primera vez en meses respiraba en paz. Entre lágrimas, sonreí con timidez, la tormenta había pasado y era hora de volver a empezar. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida desde lo más sencillo. Volví a quedar con amigas que había dejado de ver por años de rutina y silencios impuestos por Javier. Recuperé aficiones que había abandonado, como la lectura nocturna y los paseos por el Retiro al atardecer. Incluso empecé a plantearme proyectos laborales propios, convencida de que podía salir adelante con mis propias manos. Cada día era un ladrillo en la nueva vida que estaba construyendo. No fue fácil, porque las cicatrices seguían ahí, recordándome lo vivido. Pero aprendí a no mirar atrás con rencor, sino con la certeza de que todo aquel dolor me había dado una segunda oportunidad. Me descubrí capaz de reír otra vez, de disfrutar de lo cotidiano sin sentirme prisionera del pasado. La libertad tenía un sabor distinto, más profundo y auténtico. Era el comienzo de una vida en la que ya no suplicaría amor donde no lo había.
Con el paso de los meses comprendí que la verdadera fuerza no estaba en resistir el dolor, sino en aprender de él. Ya no me culpaba por lo que Javier había hecho, porque entendí que la traición hablaba más de su cobardía que de mis errores. La lección más dura fue aceptar que el amor propio es la base de todo, que no se puede mendigar cariño en un lugar donde solo hay desprecio. Aprendí que la dignidad no se negocia, se defiende. Cada vez que miro atrás, veo a una mujer que lloró, que fue humillada y herida, pero que no se rindió. Esa mujer soy yo, y hoy camino con la frente en alto, sabiendo que merezco respeto y verdad. El dolor me cambió, sí, pero también me hizo más consciente de quién soy y de lo que nunca volveré a permitir. La lección aprendida no fue perder un marido, sino recuperar mi libertad. Un día, en una cafetería del centro, una amiga me dijo: «Te noto distinta, hablas con una fuerza que antes no tenías». Sonreí porque era verdad. Había recuperado mi voz, esa que durante años se había apagado entre silencios y manipulaciones. Ya no temía expresar lo que pensaba ni defender lo que merecía. No necesitaba gritar, bastaba con hablar con la seguridad de alguien que ya no tiene miedo. Fue entonces cuando comprendí que la vida me estaba ofreciendo un nuevo comienzo. No buscaba venganza ni revancha, solo paz. Y esa paz la construía cada día con pequeñas decisiones: decir no cuando algo me dolía, elegir mis propios caminos, disfrutar de mi compañía. Había recuperado mi voz, y con ella, la certeza de que podía escribir mi historia sin depender de nadie. Con la llegada de la primavera, sentí que el aire de Madrid olía distinto. Caminaba por las calles con una ligereza que hacía meses parecía imposible. El futuro ya no me asustaba, al contrario, me invitaba a descubrirlo. Había noches en las que aún lloraba en silencio, pero ya no eran lágrimas de derrota, sino de limpieza, de sanación. El pasado seguía ahí, pero ya no pesaba como antes. Me atreví incluso a pensar en la posibilidad de volver a enamorarme algún día, no por necesidad, sino por elección. Porque ahora sabía que el primer amor debía ser hacia mí misma. Con esa convicción, miré al cielo y sonreí. El futuro estaba abierto, lleno de caminos nuevos por recorrer. Y aunque no sabía qué me esperaba, tenía claro algo: nunca más permitiría que nadie apagara mi luz.